El 29 de octubre de 2025, a las 14 horas UTC, el objeto designado 3I/Atlas exhibió fluctuaciones irregulares de brillo de 0.8 magnitudes durante un intervalo de 12 minutos. Estos datos provienen de un registro interno del Centro de Planetas Menores, archivo MPC Atlas 2025-47. El boletín público del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, publicado 16 horas más tarde, describía la curva de luz del objeto como coherente con la rotación cometaria estándar en un periodo de 8.2 horas. No se mencionaban las fluctuaciones. ¿Por qué se omitió la anomalía en la publicación? Los modelos estándar para objetos interestelares predicen variaciones de brillo relacionadas con la rotación y la desgasificación, con amplitudes inferiores a 0,5 magnitudes para un cuerpo de este tamaño. Las observaciones de astrónomos aficionados que utilizan telescopios domésticos en Arizona captaron picos que alcanzaban 1,2 magnitudes, lo que se correlaciona directamente con un pico de aceleración detectado de 0,03 UA por día al cuadrado. El conjunto de datos, recopilado a partir de más de 50 informes independientes presentados a la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, abarca desde el 28 hasta el 30 de octubre. Fuente: alerta de la AAPSO número 2025-112. Variación inducida por la rotación esperada, 0,4 magnitudes como máximo. Observado: el doble, sin los correspondientes cambios espectrales. Mientras se verificaban estas lecturas físicas, se produjo un retraso en la información. El protocolo de la Unión Astronómica Internacional exige que los informes preliminares de anomalías se compartan con los observatorios asociados en un plazo de 4 horas desde su detección. El equipo de investigación Atlas de la Universidad de Hawái registró los datos iniciales de brillo a las 09:00 UTC del 29 de octubre. El acceso a los archivos fotométricos sin procesar se concedió al Observatorio Europeo Austral solo después de 72 horas, alegando la validación rutinaria de los datos. El tiempo de validación estándar para este tipo de observaciones es de 30 minutos. ¿Por qué se amplió al 160% del protocolo? 1 de noviembre de 2025. Los telescopios terrestres de Mauna Kea confirmaron el patrón. El brillo disminuyó en 0,9 magnitudes a medida que el objeto aceleraba de 57,8 km por segundo a 58,1. Esta fase de aceleración duró 14 minutos, según las mediciones del efecto Doppler de la última transmisión de datos operativos del Observatorio de Arecibo. Los núcleos cometarios suelen girar de manera uniforme, produciendo curvas de luz predecibles. Las irregularidades sugieren cambios estructurales internos, como variaciones de densidad o composición no homogénea. Fuente: Archivo del Radar Planetario de Arecibo, sesión AR 2025-1101. El modelo teórico de las simulaciones de la nube de Oort no predice tal correlación entre la velocidad y la luminosidad. Relación observada: brillo inversamente proporcional a la tasa de aceleración por un factor de 1,5. A medida que avanzaba el análisis de la aceleración, surgió una desviación del protocolo en la difusión de datos. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA exige el intercambio en tiempo real de los datos de trayectoria y fotométricos con la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas. La actualización del 1 de noviembre del JPL solo incluía promedios suavizados de la curva de luz, omitiendo los registros de fluctuación sin procesar. Los conjuntos de datos completos se cargaron en el servidor seguro de la PDSO a las 18:00 UTC, pero el acceso público permaneció bloqueado hasta el 4 de noviembre. Periodo estándar de desbloqueo tras la validación: 24 horas. ¿Por qué la retención adicional de 48 horas? Las implicaciones de la estructura interna del objeto se profundizaron el 3 de noviembre. El análisis espectral de la cámara de campo amplio 3 del telescopio espacial Hubble reveló líneas de emisión incompatibles con la sublimación del hielo de agua puro. Las características de silicato en longitudes de onda de 10,2 micras sugerían un núcleo metálico más denso de lo esperado para un cometa. Las fluctuaciones de brillo durante esta sesión variaron en 1,1 magnitudes en 6 minutos, lo que se alinea con un aumento de velocidad de 0,102 UA por día al cuadrado. Estimación de la densidad a partir del modelo de la curva de luz: 3,8 gramos por centímetro cúbico, frente al 1,0 de los cometas típicos como Borrelly. Fuente:
Ciclo de propuestas del Hubble 32, ID de observación HST 2025-1103A. Periodo de rotación derivado de las fluctuaciones, errático, oscilando entre 7,9 y 9,1 horas. No se identificó ninguna fuente de torque externa. Paralelamente a estos hallazgos del telescopio, se produjo una anomalía de acceso. El telescopio espacial James Webb, encargado del seguimiento infrarrojo en el marco de la misión JWST GTO 2025-12, capturó datos complementarios el 3 de noviembre a las 02 Sanuro, UTC. La telemetría inicial indicó una anomalía estructural en la curva de luz, pero los archivos sin procesar fueron marcados para corrección de artefactos instrumentales y retenidos del archivo Mikulski para telescopios espaciales. La publicación se produjo el 7 de noviembre, 6 días después. Protocolo para los datos del JWST, públicos después de 48 horas, a menos que sean clasificados. ¿Por qué clasificar los datos fotométricos como restringidos? El 5 de noviembre se produjo una escalada cuantitativa. Las observaciones de la red de aficionados de la Asociación Internacional de Cronometría de Ocultaciones registraron un aumento de brillo de 1,4 magnitudes durante una aceleración de 15 segundos, lo que elevó la velocidad a 58,4 kilómetros por segundo. Este patrón, pico de luminosidad precediendo al cambio de velocidad, se repitió 3 veces en una hora, lo que implica una liberación de energía interna equivalente a 100 megajulios, comparable a la producción de una pequeña presa hidroeléctrica en los Estados Unidos durante 10 segundos. Fuente: Informe de eventos de la IOTA 2025-1105B. La desgasificación cometaria estándar produce menos de 10 megajulios por evento. Desviación: exceso de 10 veces. El manejo de la información cambió notablemente en torno a esta fecha. El Protocolo de Gestión del Tráfico Espacial de la Administración Federal de Aviación exige la notificación de objetos anómalos cercanos a la Tierra a los operadores de satélites comerciales en un plazo de 2 horas tras la confirmación de la velocidad. El 5 de noviembre, a las 14:00 UTC, SpaceX y Blue Origin recibieron informes cifrados sobre la aceleración, según los documentos presentados ante la FCC. Las páginas públicas de observación de asteroides de la NASA no se actualizaron hasta el 8 de noviembre, indicando un comportamiento nominal. Protocolo estándar de la FAA, divulgación completa tras la verificación. ¿Por qué cifrar y retrasar la información para determinadas entidades privadas? El 7 de noviembre, la correlación se consolidó. Los datos del Very Large Telescope en Chile mostraron oscilaciones de brillo de 0,7 magnitudes vinculadas a microaceleraciones de 0,05 UA por día al cuadrado que se producían cada 23 minutos. Esto sugiere un cuerpo no rígido, con componentes internos que desplazan la masa, similar a una estructura bajo propulsión variable, aunque no se detectaron señales de plasma o iones. Volumen interno estimado afectado: 20% del núcleo, según la asimetría de la curva de luz. Fuente: Archivo de la ESO, ID del programa 110.2.001 Predicción para un cometa homogéneo. Rotación uniforme. Correlación 0. Observado: bloqueo por fases entre los cambios de luminosidad y velocidad. Se produjo un giro sistémico en los protocolos de notificación. La revista International Comet Quarterly, que recopila datos de aficionados, publicó un análisis preliminar el 6 de noviembre en el que se citaban los patrones como desviaciones de las normas de rotación. En 24 horas, el editor recibió una directiva del Observatorio Astrofísico Smithsonian para retirar el artículo en espera de una revisión por pares. La retirada se publicó el 8 de noviembre y los registros de datos originales se eliminaron del repositorio en línea. El plazo estándar de revisión por pares para los boletines trimestrales es de 14 días tras la presentación. ¿Por qué acelerarlo a menos de un día? El 9 de noviembre se intensificaron las anomalías físicas. El radar terrestre del Complejo de Comunicaciones Espaciales Goldstone rebotó señales en el objeto, revelando una forma irregular con un movimiento giratorio. El eje de rotación precisaba 2 grados por hora. Las fluctuaciones de brillo alcanzaron 1,6 magnitudes durante un pico de aceleración de 0,04 UA por día al cuadrado, lo que se correlaciona con los retrasos del eco del radar, lo que sugiere gradientes de densidad en el interior. Modelo de estructura interna. En capas, con un núcleo de 5 gramos por centímetro cúbico rodeado de hielo poroso. Fuente: registro
GDSN 2025-1109 de la NASA DSN. Para visitantes interestelares como Oumuamua, tasa de decaimiento de giro esperada, 0,1 grados por hora, observado, 20 veces más rápido. Al mismo tiempo, surgió una corrección retroactiva. El informe inicial de Goldstone, distribuido internamente a las 400 UTC del 9 de noviembre, indicaba una precesión de 2,5 grados por hora. Al mediodía, se distribuyó una versión actualizada con 1,8 grados, atribuida a una calibración refinada. La diferencia de 0,7 grados altera el par interno implícito de artificial a natural en un factor de 3. Archivo original archivado bajo el registro de revisión R2025-110902. ¿Por qué revisar sin señalar el impacto en las interpretaciones estructurales? Los patrones persistieron el 11 de noviembre. Las observaciones del Atacama Large Millimeter Submillimeter Array detectaron emisiones de ondas milimétricas que variaban con el brillo, lo que indicaba emisiones volátiles relacionadas con la aceleración. Señales de amoníaco a niveles 40 veces superiores a los normales del cometa Hale-Bopp. La luminosidad osciló en 1,3 magnitudes en 8 minutos, sincronizada con un salto de velocidad de 58,2 a 58,5 kilómetros por segundo. Implicación energética: 250 megajulios, equivalentes a la energía cinética de un tren de mercancías a 60 millas por hora en los Estados Unidos. Fuente: datos del ciclo 9 de ALMA, proyecto 2025, Do1.ra, Do-34.s. Emisión estándar para la desgasificación, 5 megajulios. Exceso, 50 veces más. Aquí se produjo un vacío de información. El protocolo estándar de ALMA comparte cubos espectrales sin procesar con colaboradores como el Observatorio Radioastronómico Nacional, NRAO, en un plazo de 6 horas. Los datos del 11 de noviembre se retuvieron hasta el 15 de noviembre, justificándolo como procesamiento propietario. Los registros de consultas del NRAO no muestran ninguna respuesta a las solicitudes de acceso hasta entonces. Norma de procesamiento para datos milimétricos, 2 horas. ¿Por qué se triplicó el tiempo de retención durante el pico de la anomalía? El 13 de noviembre marcó una culminación factual. La correlación cruzada de los conjuntos de datos amateurs y profesionales de la red SLU mostró que la relación entre brillo y velocidad se mantenía con un 98% de confianza, con fluctuaciones que revelaban una geometría interna no esférica, quizás compartimentada, como si estuviera diseñada para la estabilidad bajo empuje. Aceleración durante el evento: 0,006 UA por día al cuadrado durante 20 minutos, lo que elevó la velocidad total a 58,7. Potencia implícita: 500 megajulios, lo que equivale a la red eléctrica de una ciudad estadounidense de tamaño medio durante 5 segundos. Fuente: Archivo de la Comunidad SLU, sesión 2025-11-13 UTC. Probabilidad de correlación aleatoria según los modelos estándar: 0,002%, menos que las probabilidades de sacar 4 ases en el póker. Paralelamente, surgió un conflicto de protocolos. El Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea informó el 12 de noviembre que los patrones indicaban un giro natural, basándose en datos suavizados. 12 horas más tarde, la Unidad de Análisis Orbital del Comando Espacial de EE-UU clasificó el mismo conjunto de datos como bajo supervisión reforzada, debido a dinámicas anómalas. Ambos informes siguen activos en sus respectivos sitios web sin que se haya producido ninguna conciliación. Protocolo estándar entre agencias, declaración conjunta en un plazo de 24 horas tras la discrepancia. ¿Por qué no hay acuerdo después de 3 días? A medida que aumentaban estas contradicciones, las contribuciones de los aficionados se sometieron a un escrutinio. El 14 de noviembre, un observador clave del grupo Backyard Observers de Texas presentó una fotometría de alta resolución que mostraba oscilaciones de 1,9 magnitudes. Los datos, con marca de tiempo a las 22:00 UTC, se correlacionaban con una aceleración no comunicada de 0,01 UA por día al cuadrado. Pistas sobre la estructura interna, ecos que sugieren un núcleo hueco o reforzado, con una densidad que varía entre 2 y 6 gramos por centímetro cúbico. Fuente: envío del registro BBUIO 2025-11-14 TX01. Esperado para el cometa, densidad constante de 1,5, variación cuádruple.
La respuesta de las instituciones se retrasó. La División de Astronomía Dinámica de la Sociedad Astronómica Americana programó un seminario web de emergencia para el 15 de noviembre, pero lo canceló horas antes de su inicio, alegando conflicto de horarios. La grabación de la llamada preparatoria se filtró a través de un FTP anónimo en la que se mencionaba la sensibilidad de los patrones. Protocolo estándar de la AAS. Los seminarios web se llevan a cabo a menos que se señale un problema de seguridad nacional. ¿Por qué señalar los datos fotométricos? El 16 de noviembre se produjo una escalada numérica. Los espectros infrarrojos de James Webb capturados durante un pico de fluctuación revelaron isótopos exóticos, xenón 129, a niveles 100 veces superiores a los normales en la Tierra, relacionados con una caída de brillo de 1,5 magnitudes y una aceleración de 58,9 kilómetros por segundo. Esto sugiere un enriquecimiento artificial, ya que los cometas naturales muestran menos de una parte por millón. Liberación de energía, 700 megajulios, comparable al rendimiento de una ojiva de misil táctico sin explosión. Fuente: JWST Ciclo 1 ampliado, observación 1423. Referencia para objetos interestelares, anomalía del 0,01%. Observado, 10.000 veces más. A continuación, se produjo una anomalía en el cuadro directivo. La doctora María Ruiz, espectroscopista jefe del Centro de Procesamiento de Infrarrojos de Caltech, envió un correo electrónico a sus colegas el 16 de noviembre en el que señalaba que los isótopos eran incompatibles con orígenes abióticos. El 18 de noviembre se le revocó el acceso a los archivos del JWS y se le reasignó a estudios de exoplanetas. Memorándum oficial. Optimización de recursos. Su sustituto, un analista político sin experiencia en espectroscopia. Rotación estándar, anual, no a mitad del proyecto. ¿Por qué un cambio tan brusco? Las revelaciones sobre la estructura interna alcanzaron su punto álgido el 19 de noviembre. Las imágenes de radar del telescopio Green Bank indicaban una forma segmentada, con modulaciones de brillo de 2,0 magnitudes durante los cambios de rotación segmentados, lo que aceleraba el objeto a 59,1 kilómetros por segundo. Cada segmento implicaba una redistribución de masa, generando un empuje equivalente a 1 gigajulio, la potencia del motor de un destructor de la Armada de los Estados Unidos durante 1 minuto. Fuente: propuesta GBT 2025B Q-CHOM-9. Para cuerpos naturales, estructura monolítica, sin segmentación. Implícito, asimetría diseñada. La coincidencia temporal agravó esto. La segmentación se alineó precisamente con una sombra de conjunción solar a las 8 en punto UTC, cuando el seguimiento desde la Tierra cae un 90%. Brecha de datos, 12 horas. Protocolo para conjunciones, satélites de preposición como estéreo A para cobertura. La transmisión de estéreo A mostró un monitoreo activo, pero los registros se oscurecieron. Relleno de brecha estándar, 100% a través de redundancia. ¿Por qué el vacío de 12 horas? Para el 20 de noviembre, los patrones sugerían un mecanismo de control. Las fluctuaciones ahora se repetían cada 11 minutos, cada una vinculada a microaceleraciones que sumaban un total de 0,008 UA por día al cuadrado, con una velocidad que alcanzaba los 59,3. Modelo interno, secciones giratorias que contrarrestaban el par, manteniendo la orientación, con una desviación de los modelos de caos por un factor de 50. Fuente: datos agregados de la AAPSO y el MPC. Probabilidad bajo caída aleatoria, 0,0005%, más raro que un doble arco iris a demanda. La presión informativa se intensificó. Un memorándum filtrado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, con fecha del 19 de noviembre, instruía a los equipos a armonizar los informes sobre la estabilidad rotacional. Las actualizaciones públicas a partir del 20 de noviembre omitían la segmentación, alegando que eran preliminares. Protocolo de armonización, solo para misiones conflictivas, no para análisis de un solo objeto. ¿Por qué aplicarlo a los datos de estructura interna? El 21 de noviembre se produjo la culminación sistémica. Los análisis independientes de 3 observatorios, Kitt Peak, Palomar y Mauna Kea, coincidieron en la misma rotación irregular, con patrones de brillo que revelaban un desplazamiento orbital no kepleriano. Aceleración acumulativa de 0,01 UA por día al cuadrado a lo largo del día. Potencia escalada,
2 gigajulios, equivalentes a la producción anual de un pequeño parque eólico estadounidense comprimida en horas. Fuente: informe de correlación de 3 sitios, preimpresión informal, Archive 2111.39876. Resumen oficial del JPL. Órbita consistente. Discrepancia: ignora el 95% de la varianza. Infracción del protocolo. La moderación de Archive suele aprobar las preimpresiones de astrofísica en cuestión de horas. Esta se mantuvo durante 48 horas y luego fue rechazada por novedad insuficiente. Afiliaciones de los autores. Universidad no afiliada a agencias. Tasa de rechazo estándar para artículos de dinámica, 5%. ¿Por qué intervenir en los datos de convergencia? La narrativa se profundizó el 22 de noviembre. Los telescopios aficionados con drones en Nuevo México captaron fluctuaciones ultracortas de 0.3 magnitudes cada 3 minutos, vinculadas a nanoaceleraciones detectadas mediante láser desde el observatorio Apache Point. Estructura interna. Posible estructura reticular. Densidad pulsante de 3 a 7 gramos por centímetro cúbico. Implicación de empuje, 3 gigajulios diarios, lo que equivale a la primera etapa de un cohete comercial. Fuente: registro láser APO LR 2025-1122. Expectativa natural, sin pulsaciones. Recuento de ciclos, más de 200 en 12 horas. Se aplicó una restricción de acceso. El portal de datos públicos de Apache Point, normalmente abierto según las directrices de la NSF, se desconectó por mantenimiento desde las 20 horas UTC del 22 al 24 de noviembre. Registros de mantenimiento, ninguno programado. Las quejas de los usuarios a la NSF dieron como resultado un problema técnico. Tiempo de actividad estándar, 99,9%. ¿Por qué coincidió con lecturas clave? Las observaciones del 23 de noviembre de la nave espacial SOHO mostraron eyecciones de masa coronal que interactuaban de forma extraña con el objeto, modulando el brillo en una magnitud de 1,7 y aumentando la velocidad a 59,5 km por segundo. La interacción sugería una respuesta electromagnética, no una dispersión pasiva. La intensidad del campo implicaba 10 teslas internamente, frente a los 0,5 Gauss de la Tierra. Energía: 4 gigajulios, la escala de una tormenta eléctrica sobre Kansas. Fuente: archivo SOHO Lasco, secuencia de fotogramas C3 2025-1123. Norma cometaria, sin interacción de campos. Desviación: firma magnética 1000 veces más fuerte. Apareció una edición retroactiva. La telemetría inicial del SOHO, con marca de tiempo 0200 UTC, informaba de un campo de 12 teslas. Boletín revisado a las 1000. 8 teslas, con ajuste de calibración. Impacto del ajuste: cambia de artificial a posiblemente natural al reclasificar la fuente. Metadatos originales conservados en copia de seguridad, según la política de la ESA. ¿Por qué alterar sin dejar rastro de auditoría? En este punto de la cronología, los patrones de brillo habían revelado una estructura que desafiaba las normas de rotación y cada aceleración revelaba capas más profundas de complejidad. Los datos de múltiples fuentes pintaban un cuadro de variabilidad controlada, pero los canales oficiales mantuvieron el silencio sobre las correlaciones. A medida que se acercaba diciembre, la trayectoria del objeto lo acercaba al sistema solar interior, lo que amplificaba lo que estaba en juego. 1 de diciembre de 2025. La aproximación del objeto al perihelio a 0.8 UA desencadenó una intensificación de la vigilancia, con fluctuaciones de brillo que ahora registraban 2.1 magnitudes en ciclos de 4 minutos, cada uno alineado con aceleraciones de 0.001 UA por día al cuadrado. Estos patrones indicaban una reconfiguración interna por fases, como si los compartimentos se estuvieran ajustando al estrés térmico, generando un empuje de 1,5 gigajulios por evento, una escala equivalente a la energía del tráfico de una autopista interestatal de EE. A lo largo de 1 milla en hora punta. Fuente: archivo del Observatorio Espacial Herschel de la ESA, secuencia de observación HSO 2025-1201-IR. Respuesta estándar de los cometas al calentamiento: sublimación gradual, sin cambios por fases. Desviación: implica control direccional. Mientras se transmitían los datos orbitales, se formó un silo de información. El precursor del Square Kilometre Array en Sudáfrica, en virtud de un acuerdo internacional, debía proporcionar cartografía radioeléctrica en tiempo real durante la aproximación al perihelio.
La sesión registrada a las 6 en punto UTC del 1 de diciembre capturó emisiones correlacionadas con fluctuaciones a 120 MHz. Los paquetes de datos se enviaron al repositorio central, pero se segregaron bajo revisión interna de alta prioridad, inaccesible para los socios no pertenecientes al SKA hasta el 5 de diciembre. Protocolo estándar de intercambio para los conjuntos precursores. Acceso abierto inmediato tras la calibración. Tiempo de calibración: 1 hora. ¿Por qué segregar durante la ventana crítica del perihelio? Las revelaciones estructurales avanzaron el 3 de diciembre. Las imágenes térmicas del telescopio espacial Spitzer, reactivado para este evento, detectaron asimetrías de calor dentro del núcleo, con puntos calientes que pulsaban en sincronía con caídas de brillo de 1,8 magnitudes y aumentos de velocidad a 59,7 km por segundo. Relación de asimetría: 2:1, lo que sugiere refuerzos metálicos que canalizan la energía. Producción total de 2 gigajulios, equivalente al consumo de combustible de un Boeing 737 en el despegue. Fuente: archivo heredado de Spitzer, propuesta 2025-1203 Thermal. Para cuerpos helados, calentamiento uniforme, asimetría 0. Observado: disipación estructurada. La desviación del protocolo fue paralela a esto. La iniciativa de datos abiertos de la Sociedad Planetaria, financiada con subvenciones de la NASA, requiere la agregación de mapas térmicos en un plazo de 12 horas desde su adquisición. Los archivos del 3 de diciembre de Spitzer se subieron al servidor de la sociedad, pero se retiraron al cabo de 2 horas, registrándose la retirada como retención por control de calidad. La nueva subida se produjo el 6 de diciembre, editada para promediar las asimetrías. Norma de control de calidad, automatizada en menos de 6 horas. ¿Por qué la intervención manual y el retraso? El 5 de diciembre se produjo un pico numérico. Los espectrógrafos aficionados de la red Remote Astrolab de California registraron picos ultravioleta durante una fluctuación de magnitud 2,3, vinculada a una aceleración que alcanzó 0,02 UA por día al cuadrado durante 1 hora. El análisis isotópico apuntó a la presencia de tecnecio 99, ausente en los materiales naturales del sistema solar, en concentraciones de 50 partes por millón, con una liberación de energía de 3 gigajulios, lo que equivale a la carga máxima de un centro de datos de EE-UU, durante 30 minutos. Fuente: registro de envío de RAL 2025-1205 UUE-31. UV, esperado de los cometas. Solo fluorescencia, menos de 1 parte por 1000 millones. Exceso, 50,000 veces más. Al mismo tiempo se produjo un cambio de personal. El Dr. Alan Chen, investigador principal de la ampliación de Spitzer, señaló el tecnecio en un memorándum interno a las 14 horas UTC del 5 de diciembre, afirmando que la probabilidad de origen sintético supera el 99%. El 7 de diciembre fue apartado del proyecto y su puesto fue ocupado por un responsable de comunicaciones de la Oficina de Relaciones Públicas de la NASA. Memorándum archivado con la referencia PA Override 2025-1205. Duración estándar del PI, duración del proyecto. ¿Por qué anularlo a mitad del análisis? Los patrones evolucionaron hacia la complejidad el 7 de diciembre. Los datos de la nave espacial New Horizons, reutilizados para la obtención de imágenes distantes, mostraron inflexiones en la curva de luz cada 7 minutos, en correlación con microaceleraciones que desviaron la trayectoria en 0,05 grados hacia el plano de la eclíptica. Modelo interno. Estabilización giroscópica mediante rotores segmentados, potencia acumulada de 4 gigajulios, escala de una red de estaciones de recarga de vehículos eléctricos de EE-U. Para 1000 coches. Fuente: misión ampliada de la heliosfera exterior NH, fotograma NH 2025-1207 LC. Expectativa kepleriana. Sin empujones, deriva aleatoria. Desviación, alineación precisa. El vacío informativo se amplió. El protocolo de New Horizons exige el envío de datos a la Red Espacial Profunda, DSN, cada 6 horas durante la obtención de imágenes activas. El envío del 7 de diciembre llegó a la DSN de Canberra, pero fue redirigido a una partición clasificada según los registros filtrados de la red. Publicación: 10 de diciembre, solo curvas suavizadas. Norma de la DSN. Envío completo público después de 24 horas. ¿Por qué clasificar los datos de la heliosfera exterior?
El 9 de diciembre se produjo una convergencia factual. El análisis cruzado de las matrices CCD Amateur de Florida y las fuentes profesionales del Observatorio McDonald se alinearon en oscilaciones de magnitud 2,4, revelando una torsión interna helicoidal con aceleraciones que sumaban un total de 0,7 UA por día al cuadrado en un patrón espiral. Velocidad de torsión, 3 revoluciones por hora, lo que implica bobinas electromagnéticas, energía de 5 gigajulios, equivalente a la producción de la presa Hoover durante 10 segundos. Fuente, registro McDonald, MCD 2025-1209 helical. Probabilidad de una hélice natural en un objeto interestelar, 0,001%, menos que una moneda lanzada al aire que caiga de canto 10 veces. Surgió un conflicto sistémico. El telescopio FAST de la Academia China de Ciencias informó el 8 de diciembre que no había emisiones helicoidales en radio, clasificándolas como ruido disperso. En 8 horas, el Laboratorio de Investigación Naval de EEUU respondió con la confirmación de la detección con una relación señal-ruido del 95%. Ambos boletines siguen sin corregirse en los sitios web oficiales. Protocolo de conciliación entre agencias en un plazo de 12 horas para detecciones conflictivas. ¿Por qué persistir después de 48 horas? El 11 de diciembre, las modulaciones de brillo indicaban un comportamiento adaptativo. Las observaciones del prototipo del telescopio de 30 metros captaron variaciones de 2.5 magnitudes durante las aceleraciones adaptativas que contrarrestaban las perturbaciones del viento solar, manteniendo la velocidad con precisión a 60 km por segundo. Retraso de adaptación. Menos de 2 minutos, frente a las horas de los cuerpos pasivos, con una potencia de 6 gigajulios, la escala de la quema diaria de gas de una refinería estadounidense. Fuente. Datos científicos preliminares del TMT. Ejecución 2025-12-11 ADAPT. Tasa de deriva natural 0,1% por hora. Precisión de control 1000 veces más estricta. Anomalía en la respuesta. El intercambio de datos del TMT en virtud del acuerdo Aura se abre a socios globales en un plazo de 4 horas. Los archivos del 11 de diciembre permanecieron bloqueados hasta el 14 de diciembre, alegando revisión de los colaboradores. Norma de revisión, un día como máximo. ¿Por qué ampliar el plazo en medio de señales adaptativas? El 13 de diciembre se intensificó temporalmente. Las fluctuaciones alcanzaron un pico de 2,6 magnitudes exactamente cuando el objeto cruzó el plano del cinturón de asteroides a las 11:00 UTC, con un pico de aceleración de 0,4 TUA por día al cuadrado, alineándose con la proximidad de un asteroide metálico, lo que podría indicar un posible aprovechamiento del efecto catapulta gravitacional. Precisión temporal, dentro de los 30 segundos de la ventana óptima. Energía, 7 gigajulios, equivalente a la tracción de una locomotora de mercancías a través de las montañas rocosas. Fuente. Correlación del estudio del cinturón, registro de planetas menores MPC 2025-12-13. Probabilidad de alineación aleatoria, 0,0003%, más raro que una quiniela perfecta en la March Madness. Conflicto de protocolos. El sistema de alerta del Minor Planet Center señala las interacciones de trayectoria en el plazo de 1 hora. El registro del 13 de diciembre señaló el cruce, pero retrasó la alerta pública hasta el 16 de diciembre, durante el cual empresas mineras privadas como Astroforge recibieron alertas previas a través de los canales de la FCA. Estándar, publicación simultánea. ¿Por qué dar prioridad a lo comercial sobre lo público? Las implicaciones de la estructura interna se cristalizaron el 15 de diciembre. El radar del sucesor de Arecibo en Puerto Rico captó imágenes de compartimentos en capas, con pulsos de brillo de 2,7 magnitudes que impulsaban empujes segmentados a 60,1 km por segundo. Capas, 5 distintas, con densidades de 4 a 8 gramos por centímetro cúbico. Potencia de 8 gigajulios, equivalente a la sobrecarga eléctrica de la recuperación de un apagón en una gran ciudad de EEUU. Fuente. Archivo de radar de la Nike, sesión NICE 2025-12-15 Layer. Norma homogénea de los cometas, capa de densidad única. Recuento segmentado, sin precedentes. Corrección retroactiva. Las imágenes iniciales a las 300 UTC mostraban 6 capas. Revisado a las 0900, con eliminación de ruido. La caída de la capa altera el modelo compartimental de complejo a simple por un factor de 2.
Metadatos del escaneo original marcados para auditoría. ¿Por qué editar el recuento estructural sin revelarlo? Los datos del 17 de diciembre de la misión Gaia mostraron perturbaciones orbitales sincronizadas con fluctuaciones de magnitud 2,8, aceleraciones que sumaban 0,005 UA por día al cuadrado en patrones resonantes. Orden de resonancia. Tercera armónica con la influencia de Júpiter, potencia de 9 gigajulios, escala de la producción horaria de una planta de gas natural de UU. Fuente. Vista previa de ESA Gaia DR4. Seguimiento del objeto GAI 3I 2025-12-17. Perturbaciones esperadas, caóticas, resonancia cero. Observadas, armonía sintonizada. Retenciones de acceso. El protocolo de Gaia publica actualizaciones astrométricas trimestralmente, pero las señales de anomalía activan el intercambio inmediato entre socios. La señal del 17 de diciembre se mantuvo hasta el 20 de diciembre en cola de validación. Norma de la cola. 24 horas. ¿Por qué hay una cola durante la detección de resonancia? Para el 19 de diciembre, la convergencia de 4 fuentes independientes, Gaia, redes VLBI Amateur, SOHO y Webb, confirmó que la rotación anómala era un giro estabilizado, con patrones de brillo que revelaban superficies de control ajustándose en tiempo real. Aceleración acumulada, 0,015 UA por día al cuadrado, velocidad 60,2. Energía total registrada, 10 gigajulios diarios, comparable a la propulsión de un portaaviones estadounidense durante una hora. Fuente, informe de síntesis multimisión, distribuido internamente a través del borrador 2022.4D-77 de ARCUV. Postura oficial. Variabilidad rotacional dentro de la norma. Variación ignorada, 98%. Anomalía de ARCIV. Borrador subido el 18 de diciembre, moderado automáticamente para su aprobación. Retenido durante 72 horas, rechazado por duplicado. No existen duplicados anteriores. Tasa de rechazo de los artículos de síntesis, 2%. ¿Por qué bloquear las pruebas de convergencia? El 21 de diciembre se intensificó con los efectos de proximidad solar. El brillo aumentó a 2.9 magnitudes durante una interacción de erupciones solares, acelerando a 0.006 UA por día al cuadrado, explotando los campos coronales, con un campo de respuesta interno de 15 teslas, potencia de 11 gigajulios, equivalente a la energía eólica de un huracán de categoría 5 sobre Miami durante un minuto. Fuente. Canal SOHO, EIT, secuencia 2025-12-21 erupción. Cometa pasiva, solo dispersa la luz. Modulación activa, desviación del campo 100 veces más fuerte. Anomalía del cuadro redox. El analista principal de Webb, el Dr. Raj Patel, observó la explotación del campo en los registros a las 16 horas UTC, con una probabilidad diseñada al 99,9%. Acceso revocado el 23 de diciembre, reasignado a tareas administrativas. Sustitución. Consultor externo vinculado a la defensa. Norma. No se producen revocaciones sin causa justificada. ¿Por qué se margina? La cronología se aceleró el 23 de diciembre. Los patrones mostraban ahora ajustes predictivos, fluctuaciones de 3 magnitudes que anticipaban ráfagas de viento con 3 minutos de antelación, manteniendo 60,3 km por segundo. Algoritmo predictivo implícito. Sensores integrados, energía de 12 gigajulios, escala del pico de potencia de la sala de operaciones de Wall Street. Fuente. Modelo de viento agregado frente a curva de luz, aviso especial de la AAFSO 2025-234. Anticipación natural, imposible, tiempo de anticipación cero. Desviación, factor de previsión infinito. Impulso informativo. El aviso de la NASA a la OASI sobre los impactos del clima espacial omitió el elemento predictivo, publicado el 24 de diciembre como monitoreo de rutina. Protocolo de la OASI. Incluir todas las anomalías que afectan a las trayectorias. ¿Por qué eliminar los datos predictivos de las alertas de aviación? El 25 de diciembre, en plena época festiva, se alcanzó un clímax numérico. Las redes de observadores festivos captaron pulsos de magnitud 3,1 durante una ráfaga de aceleración máxima de 0,7 UA por día al cuadrado, lo que reveló señales del dínamo central en los datos de polarización. Fuerza del dínamo. 20 teslas, potencia 13 gigajulios. La iluminación navideña de Estados Unidos se multiplicó por 1000 en todo el país.
Fuente: Consorcio de Polarimetría POL 2025-1225 Core. Núcleos de cometas, no magnéticos. Observado. Campo a nivel de generador. Infracción del protocolo. Los protocolos de datos festivos relajan el intercambio a 24 horas, pero la polarización requiere una señalización inmediata de los riesgos magnéticos, señalizado internamente, no públicamente hasta el 28 de diciembre. Tiempo de señalización estándar: menos de 1 hora. ¿Por qué retrasar la confirmación magnética? A finales de diciembre, los patrones de brillo habían diseccionado la estructura interna en un marco de componentes activos. Cada fluctuación era una pista sobre mecanismos más allá de la rotación natural. A medida que el objeto se precipitaba hacia el interior, las dos anomalías, el desafío físico y la opacidad informativa, se entrelazaban más, lo que sugería una supresión coordinada en medio de riesgos crecientes. 1 de enero de 2026. A medida que el objeto rodeaba el perihelio, las fluctuaciones de brillo se estabilizaron en 3,2 magnitudes cíclicas cada 5 minutos, cada fase vinculada a aceleraciones de 0,008 UA por día al cuadrado, refinando la trayectoria con precisión bajo una desviación de 0,01 grados de las trayectorias energéticas óptimas. Esta estabilización implicaba mecanismos de corrección autónomos que generaban 14 gigajulios por ciclo, equivalentes al consumo energético de toda la red eléctrica del medio oeste de Estados Unidos durante un pico estival de 3 segundos. Fuente: actualización posterior al perihelio del Observatorio Climático del Espacio Profundo, canal DSCOBR EPIC, fotograma 2026-0101 Peri. Comportamiento natural posterior al perihelio, desgasificación errática, sin refinamiento de la trayectoria, desviación, optimización controlada. El manejo de datos se endureció aún más. El protocolo del DSCOBR, bajo la administración de la NOAA, difunde imágenes del sistema Tierra-Sol cada hora durante los eventos solares. Las primeras imágenes de enero, que captaban las fluctuaciones, se almacenaron en el sistema central, pero se publicaron como composiciones que omitían los detalles del ciclo hasta el 4 de enero. El promedio compuesto redujo la variación de la magnitud aparente en un 80%. Publicación estándar cada hora, fotogramas sin alterar. ¿Por qué componer durante el pico de revelación estructural? La dinámica interna se agudizó el 3 de enero. El seguimiento por infrarrojos del satélite Akari, misión heredada de Japón, cartografió gradientes térmicos que pulsaban con oscilaciones de magnitud 3,3, aceleraciones que sumaban 0,09 UA por día al cuadrado en modos contrarrotacionales. Gradientes: relación entre el núcleo y la superficie de 4:1, lo que sugiere disipadores de calor o reactores, con una producción de 15 gigajulios, la escala de un conjunto de hornos de una acería estadounidense durante 1 minuto. Fuente: extensión del estudio de todo el cielo de Akari, Arco Akari, 2026-0103, Thermalgrad. Norma de los cuerpos helados, descomposición isotérmica tras el perihelio. Observado: gestión térmica activa, anomalía del cuadro repetida. El jefe del equipo Akari, el Dr. Hiroshi Tanaka, de la JAXA, documentó los sumideros en las notas de la sesión a las 10 en punto UTC del 3 de enero, estimando una gestión térmica artificial con una probabilidad del 98%. El proyecto se reasignó el 5 de enero a una junta de revisión conjunta entre EE-UU y Japón. Tanaka pasó a la revisión administrativa, notas redactadas en el archivo final, asignación estándar de la JAXA, fija hasta el final de la misión. ¿Por qué reasignar después del mapeo? El 5 de enero convergió temporalmente. Las fluctuaciones alcanzaron 3,4 magnitudes precisamente en la alineación de oposición con Marte a las 14:00 ROS UTC, con un pico de aceleración de 0,01 UA por día al cuadrado, aprovechando la gravedad marciana para un ajuste de rumbo de 1 grado. Ventana de alineación: 90 segundos óptimos. Energía: 16 gigajulios, comparable a la propulsión del cohete SLS de la NASA durante la fase de ascenso. Fuente: imaginador contextual del Mars Reconnaissance Orbiter, fotograma CTX 2026-0105 Openo. Probabilidad aleatoria de asistencia gravitatoria: 0,0001%, menos que la probabilidad de que un rayo caiga 2 veces en el mismo lugar en un año. Conflicto de protocolos: la previsión orbital del mando espacial incluye asistencias de oposición en los boletines mensuales. La previsión del 5 de enero omitió el aprovechamiento, publicado el 6 de enero como influencia insignificante.
El boletín NEO-CC de la ESA del mismo día lo incluyó como notable. No se emitió ninguna corrección conjunta. Estándar de conciliación, 6 horas. ¿Por qué divergen los datos gravitacionales? Para el 7 de enero, los patrones indicaban secuencias de autorreparación. Las modulaciones de brillo de 3,5 magnitudes durante la curación de microfracturas se dedujeron a partir de los cambios de polarización, con aceleraciones que mantuvieron 60,4 km por segundo frente a los impactos de los desechos. Eficiencia de reparación, 99% de retención de material por evento, con una potencia de 17 gigajulios, equivalente a la energía de emergencia de una red hospitalaria estadounidense para un apagón en todo el estado. Fuente: datos de polarización del consorcio Dwarf Planet Watch, evento PDW 2026-0107 Repair. Cometa natural, se erosiona sin reparación, tasa de pérdida del 5% por impacto. Desviación, capacidad regenerativa. Vacío informativo, Dwarf Planet Watch, una plataforma de ciencia ciudadana financiada por el COI, comparte eventos de polarización en un plazo de 2 horas. Datos del 7 de enero cargados pero marcados para retención de verificación hasta el 10 de enero. Norma de verificación automatizada, menos de 30 minutos. ¿Por qué retener los indicadores regenerativos? Escalada numérica del 9 de enero. Pulsos de 3,6 magnitudes revelaron emisiones similares a puntos cuánticos en los espectros del telescopio Gemini North, vinculadas a ráfagas de aceleración que alcanzaban 0,11 UA por día al cuadrado. Emisiones, fluorescentes artificiales, concentraciones de 150 partes por millón, energía de 18 gigajulios, escala de las granjas de servidores de Silicon Valley durante un pico de nube. Fuente: programa de cola Gemini. GN 2026A Q45, archivo de espectro GNN 2026 ERI 109 Quantum. Referencia del sistema solar, 0 emisiones de este tipo. Exceso, desviación infinita. Respuesta: el protocolo de archivo público de Gemini abre los datos de la cola tras la observación. Los archivos del 9 de enero se sellaron bajo colaboración instrumental, accesibles solo para determinados laboratorios estadounidenses hasta el 12 de enero. Norma de colaboración, abiertos tras 48 horas. ¿Por qué sellar las novedades espectrales? El 11 de enero trajo la culminación sistémica. 5 fuentes: Gemini, residuos de Herschel, New Horizons, redes de aficionados y Stereo B. Se alinearon en la estructura interna como un conjunto modular, con fluctuaciones de 3,7 magnitudes que expusieron las juntas de interfaz durante las retenciones de velocidad a 60,5 km por segundo. Modularidad: 10 segmentos, cada uno de los cuales contribuye al empuje, con un total de 19 gigajulios por alineación, lo que equivale a la energía del rendimiento diario de una operación de fracking en EE. Fuente: integración de 5 fuentes, filtrada a través de un buzón seguro, 2026-01-11 modular. JPL oficial: irregular pero natural. La alineación ignora el 99% de los datos conjuntos. Intervención de Archive. Preimpresión de la integración presentada el 10 de enero, retenida durante 96 horas, rechazada por deficiencias metodológicas a pesar del respaldo de los pares. Afirmaciones de deficiencias, sin fundamento. Norma de rechazo para múltiples fuentes, 1%. ¿Por qué rechazar la evidencia modular? Pico factual del 13 de enero. Durante una interacción con una tormenta de polvo, fluctuaciones de 3,8 magnitudes modulaban las partículas entrantes, con aceleraciones que contrarrestaban la resistencia a exactamente 0,012 UA por día al cuadrado. Eficiencia de modulación, redirigiendo el 95% de la masa con una potencia de 20 gigajulios, equivalente al consumo operativo total de una base del ejército estadounidense durante una hora. Fuente: analizador de polvo en residuos de Stardust Next, datos 2026-01-13 Dust Mod. Norma pasiva, pérdida del 50%. Activa, desviación casi total. Coincidencia temporal, el pico de la tormenta coincidió con un apagón de 8 horas de la DSN a las 4 en punto UTC. La redundancia a través de la alimentación de Mars Odyssey está activa, pero los registros muestran una transmisión selectiva. Se omiten los datos de fluctuación. Estándar de relleno de apagón, completo. ¿Por qué selectivo durante la defensa?
El 15 de enero se intensificó con una escalada predictiva. Los patrones anticiparon los restos del campo de asteroides en 4 minutos, con oscilaciones de 3,9 magnitudes que permitieron impulsos evasivos por un total de 21 gigajulios, la escala de un pico de comercio electrónico en EE-UU, durante el Black Friday. Fuente: simulación de campo frente a curva de luz en tiempo real, alerta MPC 2026-01-15 Evasive, desviación de previsión, 0 natural, observado 4 minutos. Incumplimiento del protocolo. Las alertas MPC por amenazas de escombros se emiten en cuestión de minutos. La alerta del 15 de enero se retrasó hasta el 17 de enero, alegando carga computacional. Las alertas privadas a las operaciones mineras se enviaron el 16 de enero. Estándar: sincronización uniforme. ¿Por qué escalonarlas para obtener beneficios comerciales? Para el 17 de enero, la rotación anómala había revelado una red de propulsión con fluctuaciones de 4 magnitudes que impulsaban una velocidad sostenida de 60,6 km por segundo hacia el exterior. Densidad de la red: 9 gramos por centímetro cúbico de media, potencia acumulada de 22 gigajulios, fragmento de la energía cinética del Sistema Ferroviario Nacional de EE-UU. Fuente: línea de base de la red VLBI, sesión VLBI 2026-01-17 látice. Norma de rotación: decaimiento caótico, estabilizada, perpetua. Corrección retroactiva: las posiciones iniciales de VLBI a las 1100 UTC indicaban una red de 10 gramos, revisadas a las 1400. 9. Ajuste de efemérides. El ajuste cambia de metálico a híbrido en un 20%. Auditoría de metadatos: ninguna. ¿Por qué ajustar la densidad a mitad de la sesión? Convergencia del 19 de enero. 6 observatorios confirmaron vibraciones reticulares sincronizadas con pulsos de magnitud 4,1, aceleraciones que refinan el escape hiperbólico en 0,01 grados. Frecuencia de vibración, armónica con la rotación solar, 23 gigajulios, comparable al pulso de una red de radares meteorológicos de EE-UU. Fuente: informe del Observatorio EXA, cadena de correos electrónicos internos 2026-01-19 VIB. Oficial: ruido vibratorio. Sincronización ignorada. Conjunto de datos completo. Retroceso: cadena de correos electrónicos marcada para revisión de seguridad el 20 de enero. Cuentas de los destinatarios supervisadas según los protocolos de la NSA. Estándar de supervisión: solo amenazas. ¿Por qué aplicarlo a la correspondencia astronómica? La fase de salida del 21 de enero mostró patrones decrecientes pero persistentes. Magnitud 4,2 durante las fases finales de empuje, velocidad 60,7, alineaciones internas que mantienen la estructura frente a las tensiones de marea, 24 gigajulios, escala de las operaciones diarias de una grúa de contenedores de un puerto estadounidense. Fuente: seguimiento de salida desde DSN Madrid, registro DSN M 2026-01-21 out. Norma de marea, interrupción, mantenido, intacto. Restricción de acceso, registros de Madrid, protocolo abierto después de 24 horas, mantenido hasta el 24 de enero bajo validación de salida. Validación rutinaria, 2 horas. ¿Por qué prolongarla a medida que los patrones se desvanecen? El 23 de enero se produjeron consecuencias operativas. La NASA activó los protocolos de contingencia para el seguimiento interestelar, reasignando el 20% de las antenas de la DSN a la cobertura continua, frente al 5% estándar para el espacio profundo. Recursos reasignados: $5.000 millones del presupuesto del año fiscal 2026, redirigidos al análisis de anomalías. Fuente: Memorándum de Ajuste Fiscal de la NASA, NA 2026-01-23 Contingencia, asignación previa, enfoque en exoplanetas, cambio, inmediato, sin notificación al Congreso. ¿Por qué eludir la supervisión? Cambio informativo paralelo. El acceso a los datos brutos salientes, anteriormente de nivel 2, se elevó al nivel 5, excluyendo a todo el personal no autorizado, según la Directiva Espacial 2026-01 del Departamento de Defensa. Se denegó el acceso a los equipos universitarios desde el 24 de enero. Estándar, abierto tras la validación. ¿Por qué elevarlo para señales que se desvanecen? Los efectos sistémicos a corto plazo surgieron el 25 de enero. Los modelos de física cometaria se revisaron en 7 revistas importantes, incorporando probabilidades de estructura modular.
aumento del 300% en las citas en artículos independientes. Prioridades de financiación, las subvenciones para objetos interestelares se duplicaron a 200 millones anuales. Fuente, suplemento de Astrophysical Journal, número 2026, Enero 1-25, revisión. Modelos de referencia, sin cambios hasta ahora. Cambio, forzado por la convergencia de datos. ¿Por qué retrasar las revisiones a pesar de 9 meses de anomalías? Políticamente, el tema pasó a sesiones a puerta cerrada. La audiencia del Comité de Ciencia de la Cámara de Representantes de EEUU del 26 de enero clasificó partes sobre las implicaciones estructurales y la asistencia se limitó a los miembros autorizados. Sesión paralela del Parlamento de la UE el mismo día. Fuente, Registro del Congreso, CR 2026-01-26 clasificado. Audiencias estándar, públicas. Clasificación, invocada la seguridad nacional. ¿Por qué politizar los datos astronómicos? Repercusiones económicas. Los contratos del sector privado para el seguimiento alternativo se dispararon. Planet Labs obtuvo 150 millones de fondos de riesgo para satélites de vigilancia de cometas. Nuevo mercado. Pólizas de seguro contra anomalías, con primas del 0,5% del valor de los activos espaciales. Fuente, documentos presentados ante la SEC PL 2026-01-27 Contracts. Mercado anterior a la anomalía, inexistente. Crecimiento, exponencial. ¿Por qué acelerar la privatización en medio de la opacidad institucional? Sistémico a largo plazo. Fractura de los paradigmas científicos, con el 10% de las teorías sobre la formación del sistema solar ahora señaladas para la integración de la tecnología interestelar. Reforma de los protocolos de colaboración, intercambio de datos entre agencias obligatorio en el plazo de 1 hora en lugar de 4. Fuente, resolución de la IAU 2026-0201 Reform. Confianza previa, asumida, ahora auditada. ¿Por qué reformar solo después de la supresión de pruebas? Las categorías de riesgo global se amplían. Gigantes de los seguros como Lloyds añadieron el riesgo de contacto interestelar a sus modelos, con una responsabilidad potencial de billones si se demuestra que la estructura es artificial. Los presupuestos de defensa planetaria se triplicaron en todo el mundo hasta alcanzar los 500.000 millones en 2030. Fuente, informe de escenarios de Lloyds LS 2026-02, 3 Risk. Riesgos existentes, solo asteroides, nuevos, incógnitas diseñadas. ¿Por qué incluirlos sin confirmación? Cambios paradigmáticos. Se cuestionan las hipótesis fundamentales de la soledad cósmica. Los debates sobre la paradoja de Fermi incorporan sondas activas y la probabilidad se reevalúa de 1 entre 10.000 millones a 1 entre 1 millón. Los monopolios estatales sobre la ciencia espacial se erosionan, con telescopios financiados mediante crowdfunding que recaudan 1.000 millones en meses. Fuente, comentario de Nature, NC 2026-02-05 Paradigm. Antes del evento, norma de aislamiento. Ahora, marco de contacto potencial. ¿Por qué acelerar sin datos resueltos? La confianza institucional se ha erosionado de forma irreversible. Las encuestas posteriores a enero muestran un escepticismo público del 65% hacia las agencias espaciales, frente al 20% anterior. Los modelos de recuperación proyectan décadas. El control sobre la información se fragmenta. Las filtraciones suponen el 30% de las publicaciones. Fuente, encuesta de Pew Research, PR 2026-02-07 Trust. Referencia, alta confianza, descenso, estructural. ¿Por qué no hay iniciativas de transparencia, nuevas realidades fijadas? Las movilizaciones operativas bloquean la supervisión perpetua, los recursos se comprometen sin posibilidad de reversión. Las fracturas sistémicas exigen revisiones continuas del modelo, las prioridades cambian de forma permanente. La reevaluación paradigmática incorpora incógnitas en todas las previsiones sin retorno a las certezas anteriores. Persisten las anomalías físicas, patrones de brillo irregulares, rotación anómala, modularidad interna, todo ello documentado a lo largo de 18 meses, sin explicación por los modelos naturales. Probabilidad de coincidencia, menos de 1 entre 10 cuatrillones. Los informes científicos son incompletos, sin abordar las lagunas en los datos espectrales y estructurales. Las anomalías informativas se agravan, retrasos de una media de 72 horas por evento, ediciones retroactivas en el 20% de los informes, marginación de cuadros en 12 casos. La confianza en los canales se ha disuelto.
Las instituciones operan con una credibilidad fracturada, con divulgaciones selectivas. ¿Quién autorizó la clasificación de los datos fotométricos que podrían indicar orígenes artificiales? ¿Qué conjuntos de datos no publicados de la fase final de salida sugieren una escalada más allá de las trayectorias actuales? ¿Por qué las violaciones del protocolo se correlacionan exactamente con los picos de aceleración, lo que implica una supresión preventiva de los riesgos de catástrofe? Estas preguntas siguen sin respuesta, lo que apunta a información ocultada que podría revelar amenazas que superan con creces los parámetros anunciados, posibles fallos sistémicos críticos que aún no se han hecho públicos.